Pero le damos la bienvenida a Sergio Maldonado, hermano de Santiago, a 7 años, ayer se cumplieron de su desaparición. Sergio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Acá todo el equipo de Argentina Política te saluda. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Bien, gracias por atendernos, Sergio. Bueno, en principio, contanos cómo estás vos, ¿no? A siete años de una fecha tan dolorosa, me imagino, para vos y para toda tu familia. Contanos un poco cómo estás con esto. Sí, bueno, las fechas son muy movilizantes y sobre todo pues siempre en determinadas fechas, más allá de lo personal y justamente que tiene que ver con la desaparición de Santiago, por lo general pasa algo en el expediente judicial. Y justamente días atrás, también ya hace más de 2 meses que se asignó un nuevo juez. Y hace unos días nos informaron de que teníamos que presentar peritos de parte, así que hasta ayer a la mañana, que era justamente el 1 de agosto, era hacer la presentación sobre esos peritos de parte, que también te genera otro estrés, otra situación también de mucha responsabilidad y que ya no tiene que ver solamente con del duelo, del dolor de Santiago, sino también justamente remover un montón de cosas que tienen que ver con el tema judicial. Así que a pesar de que pasaron 7 años, que parece un montón de tiempo, judicialmente es la nada misma. Estamos en el punto cero en el cual recién se empieza a investigar. Sergio, ¿qué tal? Franco Así que Mensaje te por ahí en lo saluda. personal, Sí. eso de preguntar a veces, decir cómo estás, está buenísimo, pero es como parecía que no pasa el tiempo y se detuvo aquel 1 de agosto del 2017. Y no deja de ser tan doloroso más allá de no hacer una marcha, no hacer algo en relación al aniversario como fue este año y el año pasado, pero sí se siente en carne propia mucho dolor. Gracias por preguntar. Sergio, ¿qué tal? Franco Misraji te saluda. Justamente quería consultarte por la expectativa que tienen con el nuevo juez. Contemos que, bueno, finalmente la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia hizo lugar a los planteos de la querella, que se corrió al juez Geral, se revocaron los sobrecimientos que tenían los gendarmes, bueno, se reabrió el caso y quedó en manos de Calvete. Quería preguntarte por la expectativa con respecto a eso y también a la aparición que circuló de un video, puede ser, de la gendarmería entrando al pull-off de Cuyamén. Bueno, preguntarte por esas cuestiones. Sí, hola Franco. Tuvimos un contacto ahí con el juez, fuimos con Verónica Heredia, que es nuestra abogada, a Ushuaia, nos recibió muy amablemente, digamos, y a partir de ahí empezó a pedir varios informes, decir o hacer que se digitalice la causa, porque había mucho en papel, o sea que eso también va a llevar tiempo. Y el juez está en Ushuaia, que digamos ya tiene una causa compleja que es justamente la tortura a los excombatientes de Malvinas. Ahora se suma esta causa que es la de Santiago, que también está muy manoseada, con muchas cosas ahí que quedaron en el tiempo. Y a su vez el fiscal, que también es nuevo, está en Esquel. Justamente en relación a lo que decías del video, es un video que si bien estaba antes, pero no estaba aportado o no se lo había tomado de la manera que se lo toma ahora, que justamente ver y analizar los objetos que utilizó la Gendarmería, que no son los que tiene que utilizar. Por eso también en su momento Sabina Frederick hizo una denuncia diciendo que la Gendarmería tiene un pésimo operativo, en el cual se puede ver cómo tiran piedras adentro de los Cuyamen, que no se ve gente cortando una ruta, que hay uno con un hacha, que después la tira, se efectúan más de 80 disparos, todos desde la calle, desde la ruta. Y eso es aportado por la Gendarmería, o sea que no es que lo hizo un periodista o alguien que se filmó desde otro lugar. O sea que tiene que haber un montón de imágenes y un montón de cosas que hacen justamente la responsabilidad y la culpabilidad de ese pésimo operativo. Y digamos que ahí hay que identificar a toda esa gente que estaba ahí, porque todos esos que están, la mayoría no están imputados. Lo conté y hay algo de alrededor de 40 personas ahí. Y de esas 40 personas, hubo gendarmes que, bueno, habían sido sobreseídos y ahora se les revocó el sobreseimiento, estarían en ese grupo, ¿no? De lo que pudiste divisar.
Sí, en realidad lo del sobreseimiento, ese fue algo que impuso Geral, lo hizo en el 2018, lo de fin de noviembre del 2018, cuando intentó cerrar la causa por primera vez, y lo hizo el año pasado, justamente 2 días antes de las elecciones. Algo que vos no podés sobreseer a alguien si no hubo un juicio o no hubo algo, o sea, para él no hay ninguna responsabilidad, pero tampoco hubo una investigación. Entonces, en esa cosa que trató de hacer, y las 2 veces que lo hizo jugando partidariamente, porque también recordemos que cuando sale después de la autopsia y diciendo que no tiene signos de violencia, lo hace 2 días antes de las elecciones. Después, cuando también se vuelve a mover la causa, es en relación antes de las elecciones. Y el año pasado, de nuevo lo mismo. O sea que todos quedan, o sea, como al revocarse todo eso, están todos imputados. Pero no son todos los que están ahí en el video. Son muchos menos, y de los cuales nos enteramos el 28 de febrero cuando tuvimos la apelación justamente para que se asigne el nuevo juez, dicho por el abogado defensor de Emanuel Echazú, que no está viviendo en Argentina, que está viviendo en España. Entonces ya tenemos ahí una complejidad que uno de los imputados no está en el país y el resto no sabemos dónde está. O sea, uno de los imputados no está en Argentina, Echazú se fue de Argentina. Sí, es que esto no tenemos conocimiento, pero sí por lo que dijo su abogado defensor, prácticamente, palabras menos, palabras más, lo que nos dijo era que culpa nuestra, por todo lo que habíamos hecho en relación a acusar a la gendarmería sin pruebas, era que se había tenido que ir del país y que los gendarmes no habían podido ascender y hacer carrera dentro de la institución. Algo que es mentira porque en enero del 2018 Patricia Bullrich los ascendió. Recordemos, si mal no recuerdo, hola Sergio, soy Cristian Simineri. El gendarme Echazú es el que aparece con la cara ensangrentada después de la represión. Sí, que justamente es la persona que sale ensangrentado de ahí, hace un informe en la misma hora que el Esquel está siendo atendido y a su vez se ve que puede mutarse y hacer y estar en el mismo lugar en Pulov-Cuyamen. Entonces ahí ya hay una inconsistencia, que eso fue declarado por una testiga de gendarmería que es personal de salud, que es otro testimonio que está ahí dando vueltas. Y a su vez, después de ahí, vayas un recorrido de 900 kilómetros con la camioneta. O sea, estás ensangrentado, tenés una herida y te vas manejando y apareces al otro día. O sea, hay muchas cosas que tiene que declarar Echazú y nunca fue citado a declarar. O sea, cuando se lo cita a declarar Echazú, digo esto porque si ustedes van a los archivos van a ver que hay una foto en la cual sale disfrazado de policía federal, una vez con camperas, siendo que son de gendarmería para que no lo reconocieran. Ellos van a declarar en el ámbito de la búsqueda de Santiago, en el habeas corpus, pero no en el tema de la desaparición de Santiago. Ahí es donde empiezan directamente otras cuestiones que ninguna de estas personas declaró. ¿Y crees que el juez podría hacerlo volver de donde sea que esté para que preste declaración? Realmente desconozco eso, no sé si es viable, si no es viable, por lo menos en la apelación no estuvieron ninguno de los imputados, solamente los abogados defensores. Si nos remitimos por ahí por los antecedentes que tiene históricamente nuestro país, cuando pasó algo de eso fue en hecho de lesa humanidad, no con alguno de democracia. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Soy el profe Romero. No, vos es que yo no sabía esto, que Echazú, a quien todos vimos con la cara ensangrentada salir de ahí, todos sabemos que después se fue, que las camionetas la limpiaron, que no haya sido citado a declarar, digamos. Eso es una muestra de lo que fue la justicia, lo que es la justicia con el tema de la causa Maldonado. O sea, ¿cómo vas a llegar a la verdad si ni siquiera a las personas que vemos, todos nosotros? Imagínate lo que no vemos, lo que no vimos. Bueno, este es el tercer juez de primera instancia, corregime Sergio si estoy equivocado, que interviene. Digo, fue Otranto, fue Corrido, Geral, Corrido y ahora Cabete, en primera instancia, digo. Hay un manoseo, ¿no?, por parte de la justicia. Bueno, también Geral, nosotros habíamos publicado en su momento, había aparecido cuando fue designado para el caso, que aparecía en la agenda del secretario de Darío Nieto. Macri, de Darío Nieto, decía, lo nombramos nosotros, está bien, serio, ya tuvimos contactos, Máiquez va a verlo el lunes. Máiquez era
Juan Bautista Máiquez, el operador judicial del macrismo. Digo, esto fue inmediatamente apenas fue designado para estar al frente de la causa, Gerald. Bueno, ustedes constantemente, ¿no?, cuestionaron el accionar de Gerald, y que incluso él mismo, ¿no?, había en un momento dicho, bueno, me quiero correr, y hasta eso tampoco se lograba hacer. Aún con su voluntad también de correrse tampoco se podía, y también pasó algo por el estilo, ¿no? Sí, bueno, lo saluda el profe también, que justo los visto en la ciudad uno. Máiquez, justo ya que lo mencionas, fue uno también de los que visitó a Lewis en esa comitiva que hicieron directamente al Lago Escondido a verlo a su casa. Y eso era lo que tenía, que directamente interviniendo en la causa judicial. Gerald, más allá de todo eso, tenía otras causas como dos hundimientos de dos pesqueros. O sea que hay otras familias que también no está haciendo absolutamente nada por esas causas. Digo, como para ver el currículum de Gerald. Y en esto de que es el tercer juez, también empezamos por el primero. El juez Otranto no se lo recusa por lo que nosotros pedimos, sino por un prejuzgamiento. A su vez, el juez Otranto, que era el primero, su compañera, su esposa, era la secretaria de la fiscal, que la fiscal parecía abogada de gendarmería. Digamos que nosotros teníamos ese panorama de entrada. Un juez Otranto que no nos recibía, no quería hablar con nosotros, pero vos ibas al juzgado, me quedaba en el mostrador esperando que nos atendiera, y desfilaban todos los abogados de gendarmería como si estuvieran dentro de su casa. Eso de primera. Después, cuando viene Gerald, lo que hace es o aparecer el cuerpo. Digo aparecer porque entró directamente para eso, no es que hubo alguna otra cosa, alguna otra cuestión. Y después durmió en la causa prácticamente un año. Todo lo que le presentamos lo rechazaba, y después estuvimos desde noviembre del 2018, que él que hace este intento de cerrar la causa. Apelamos en enero del 2019, fíjense todos los años que van pasando, sí. Y recién en octubre del 2022, estamos hablando que pasaron más de 3 años, la Corte Suprema lo vuelve a ratificar, diciendo, bueno, lo seguimos sosteniendo y tiene que investigar, hacer reconstrucción, hacer un montón de cuestiones. Ahí Gerald la tiene desde octubre del 2022 hasta agosto del 2023 a la causa, sin hacer absolutamente nada. Entonces después es que la Cámara dice, bueno, porque esto es lo que tiene de complejo y lo que el Poder Judicial a veces te enerva tanto, que la misma Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que en el 2019 nos hace transitar por Comodoro Pi, por la Corte Suprema, nos rechaza los pedidos, ahora llega ese momento y te dice, bueno, tienen razón. Entonces, si nosotros hubiéramos abandonado, si nosotros no hubiéramos ido hasta las últimas consecuencias, haber ido a la Corte Suprema, haber hecho un depósito de 300.000 pesos en ese momento, que hoy son 900, digo esto porque también que hay mucha gente que no sabe que la justicia es una cuestión de plata. O sea, si vos no tenés plata, no podés tener acceso a la justicia. No hay manera. Cuando dicen que la justicia es para todos y todas, y es algo igualitario, es mentira. El Estado, dentro de, digo el Estado, no el trabajador, sino la fuerza de seguridad o todo lo que comanda y lo que viola los derechos humanos, tiene todo el aparato a disposición. No tiene que el gendarme Yazú poner plata de su bolsillo para pagarle a un abogado. No tiene que ir a una apelación y preocuparse por eso. Tiene todo el Estado que lo respalda. Acá, los que somos particulares, tenemos que ir por todas esas cuestiones que muchas veces nos exceden. Y digo esto porque si nosotros no hubiésemos apelado en la Corte Suprema, la causa se hubiese caído. Y después llegamos a la Cámara de Apelaciones diciendo, che, lo mismo que estamos diciendo de hace 5 años, y ahí te dicen, ah, bueno, tenés razón, hay que recusar a Gerald. Y Gerald sigue trabajando. No es que es un médico que hace una operación por mala praxis y se le hace un juicio. Sigue emitiendo fallos, haciendo, digamos, interviniendo en la vida de personas. Y nosotros ahora, literalmente, al fin del mundo.
donde yo estoy en Bariloche, el fiscal en Esquel y el juez ahora en Ushuaia. Digo, ¿cómo es el recorrido también y todas las trabas que se van poniendo sin hacer nada para que haya un desgaste y que no se pueda acceder a la justicia? Mientras tanto, 7 años y no se puede terminar de hacer un duelo cuando no se sabe qué pasó con una persona, sobre todo con mi hermano. Es a veces que esto de seguir por la causa, se dice por ahí el caso Santiago y se termina perdiendo lo humano que era mi hermano, en ese sentido. Sí, y además los costos de movilizarse, ¿no? Porque estás contando que hay una diferencia de kilómetros. Digo, no sé dónde estás ahora ubicado, digo, pero... Bariloche, dijo, ¿no? ¿En Bariloche? Digo, Bariloche. Yo vivo en Bariloche. Ushuaia. O sea, todo eso también sale plata, digo, moverse cada vez que tenés que ir a una cita, a una audiencia. Sí, el laburo, para ir al laburo, todo. O sea, es un montón de cuestiones. Quería consultarte por una serie de medidas, también quería confirmar, digo que se van a realizar preguntas a peritos para revisar el tema de la autopsia, ¿eso también es así? ¿El nuevo juez va a revisar algunas cuestiones del informe de la autopsia, de los interrogantes que había dejado? En realidad, entre varias peticiones que se hicieron, el tema de la autopsia, que nosotros no discutimos que la autopsia esté mal hecha o no. Simplemente que hay un montón de dudas. ¿Por qué? Porque desde el primer día que fue cuando estuvieron los resultados, los peritos los médicos forenses no pudieron decir qué día murió Santiago. O sea, no hay respuestas. Ahí puede haber sido desde el 1 de agosto hasta el día 50 y algo, creo, una cosa así. O sea, 3 rangos de fecha podrían ser. Ninguna dice murió el 1 de agosto, ni ninguna dice murió el día 78, el día 17 de octubre. Entonces, ante esa cuestión que dice ninguno pudo determinar solamente la causa de la muerte, que es ahogamiento con ayuda de hipotermia, ahí es donde empieza primero el 55 peritos dijeron y todo esto, que en realidad son mentiras. Participaron 24 peritos, de los cuales 2 estuvieron al lado del cuerpo, y el resto fueron todos veedores. Los miraron a través de una pantalla, donde salen todas estas cuestiones de que ahora que nosotros estuvimos preguntando. No es que durante el año que estuvo Gerald no le preguntamos nada, dijimos, bueno, nos quedamos haciendo la plancha. Preguntamos por qué dice que tiene distintas diatomeas, por qué distintos microorganismos, por qué de distintos ambientes, o sea, te salen microorganismos de un lugar y microorganismos que puede ser de otro. ¿Por qué aparece en un lado en el cual yo estuve ahí un montón de veces y el primer día que llegué, fue el 3 de agosto, ahí no veo absolutamente nada porque el agua estaba muy baja me refiero a prácticamente seco, porque hasta estaban los caballos ahí al lado. Entonces cuando esto yo lo puedo decir, pero no tengo argumentos, o sea, no es que fui el 3 de agosto pensando en que iba a pasar todo esto y fui con un escribano que conste en actas de que ahí Santiago no estaba. ¿Se entiende? O sea, no es algo que yo lo puedo demostrar, pero sí fue el Estado. Digo, el Estado cuando hicieron rastrillaje el 5 de agosto, el 12 de agosto, el 16 de agosto, el 18 de septiembre, en todos esos rastrillajes que hicieron, al menos en 3 veces estuvieron parados en ese lugar. Y el 18 de septiembre estuvieron 400 efectivos. Hay una foto que están todos mirando a ese lado y ahí no hay absolutamente nada, no se ve. Y da la casualidad que no aparece donde sigue el rastro del perro, que era el que fue el rastreador. Santiago desaparece en un lugar y aparece río arriba, en un rango de más o menos 40-50 metros de diferencia. Todas estas cosas son las que nosotros preguntamos por qué tenían las huellas digitales, por qué el cuero cabelludo, por qué las uñas, por qué la conservación del cuerpo, si la temperatura del agua no es la ideal para que esté tanto tiempo. Bueno, todas esas preguntas van en torno a lo que tiene que ver con lo forense. Después hay otro pedido que tiene que ver con veterinario. ¿Por qué? Por las mordeduras que tiene en la cara, perdón por decirlo así, pero es lo que tenía en el cuerpo de Santiago, que es en el único lugar. Después no tenía absolutamente nada. Aparece con la mano en el bolsillo, el DNI lo tenía. Incluso también tenía billetes, Gerald, ¿no? Sí, el juez Gerald rompió la cadena de custodia del DNI, o sea que eso ya no se puede peritar. Los billetes nunca se peritaron. Ahora justamente, ayer Linti informó que no tiene la capacidad para poder analizar los billetes.
O sea, ¿Y están preservados? ¿quién lo va a hacer? ¿Dónde están los billetes conservados? Claro. No sabemos qué pasaron con las ropas. Bueno, todo eso es lo que se fue pidiendo, que existe, pasaron 7 años. Claro. ¿Cómo haces ahora para peritar cosas? Hay un montón de cuestiones. Santiago tiene una tonfa, que es un bastón retráctil en el bolsillo, en el cual, dentro de la autopsia, dice, hay 2 huellas, 2 ADN de al menos 2 personas de sexo masculino. Bueno, eso nunca se analizó. O sea que hay que peritar eso. Hay que peritar celulares, hay que peritar CPU, todos los teléfonos que se les sacaron a los gendarmes que no se llegaron a peritar. Hay un montón de cuestiones para hacer también en el tema informático. ¿Dónde impactó un llamado que se le hizo al celular de Santiago? ¿Qué pasó con todo eso? Bueno, es empezar todo de vuelta, porque no se hizo nada, con los obstáculos de haber pasado 7 años. El lugar donde pasaron hoy no es el mismo río. Por ejemplo, el año pasado llovió un montón. Este año está lloviendo mucho, o sea que si fuéramos ayer al lugar, iba a ser el mismo río que el 1 de agosto del 2017. La vegetación es diferente. Hay un montón de cuestiones que van cambiando, pero sí hay otra cosa que los involucrados, se puede hacer una reconstrucción con las personas que estaban. Los testigos, por ejemplo, los mapuches, nunca se los citó a declarar. Se los citó a declarar en el plano, digo, de esto del habeas corpus en la búsqueda, pero no cuando aparece Santiago. Y hay muchos que no sabemos en qué términos se le tomó declaración. Se le tomó declaración a un chileno en un marco en el cual no accedimos a poder presenciar. O sea que no sabemos si realmente fue Nicasio Luna o fue otro. Se le toma a Lucas Pilquimán, que era el famoso testigo E. ¿En qué momento se le tomó? Avisaron a las 11 de la noche que a las 9 de la mañana le iban a hacer le iban a tomar testimonio en Epuyén, siendo que ese mismo día estaban la represión en el Congreso por el tema de la reforma jubilatoria. O sea que es imposible llegar al otro día a las 9 de la mañana a presenciar eso. No fue nadie, solamente el juez, y no sabemos quién es Lucas Pilquimán, el que declaró, si es la persona que se presentó ante mí como Lucas Pilquimán o no. Y son personas que nunca se las citaron a declarar. Elizabeth Locopán, otra mapuche que estaba dispuesta a declarar, el juez no la quiso citar a declarar, decía que no la podía ubicar. O sea, esas eran las excusas del juez. No, yo no puedo ubicar a las personas. Y un día le mando un mensaje antes de que cierre la causa, 3 días antes, diciendo que estaba detenida en Bariloche, le podía tomar declaración ahí, no lo hizo. O sea que no hubo nunca una voluntad por parte de los jueces de saber qué pasó con Santiago o tomar declaración. A mí, personalmente, nunca me tomaron declaración. Cómo yo presencié que apareciera el cuerpo. O a mi compañera Andrea, o a mi abogada. O sea, cuando aparece, yo voy en un gomón, en el cual hay un perro, y el perro nunca ladró. Supuestamente tiene que ladrar cuando encuentra un cuerpo. Y aparece en una manera cuando nos estábamos yendo, con un montón de cuestiones alrededor que son para declarar y sobre todo cuando se miran los videos de la filmación, se puede ver un montón de cosas que se le sacan el volumen cuando están hablando, dicen que aparece un cuerpo y ni siquiera miran. Bueno, muy evidente todo lo que hay como para investigar. Y hay muchos que son los responsables de eso. Empezando obviamente por Patricia Bullrich, que es la primera que dijo no voy a tirar un gendarme por la ventana, porque yo esta fuerza la necesito para el trabajo que venimos a hacer de fondo. Esa frase la dijo en el Congreso. Y después, el 5 de diciembre del 2019, la Gendarmería le entrega un sable, como sellando el pacto de impunidad, diciendo no voy a hacer la injusticia de tirar un gendarme por la ventana. Sí, y hoy... Todo esto, sí, lo igualamos en 7 años, parece que fuera, que es muy reciente, porque todo lo que está pasando ahora es legalizar todo lo que se hizo de esa manera, como si fuera ilegal o que era horrorosa. Ahora Sergio, parece que es natural. ¿Cómo te va? Jonathan Eguer te saluda. ¿Qué te pasó cuando te enteraste en diciembre de 2023 que Bullrich iba a volver a ser ministra de Seguridad? ¿Qué te pasó por la cabeza? ¿Cómo fue ese momento donde viste, no sé, un tuit o perdiste la tele y te enteraste que Bullrich otra vez iba a ser ministra de Seguridad? La verdad, yo ya lo presentía que Bullrich iba a ser... no
no sé si iba a ser ministra, pero sí que iba a ser parte de un gobierno. Es más, hasta pensé que iba a ser presidenta. Y esto antes de las elecciones. Pero entonces cuando yo lo decía en algunos ámbitos, me decían, no, es imposible. Bullrich no, hasta que llegó el momento que estaba. Entonces a mí no me sorprendió, porque en realidad fue la única persona, y esto no lo digo como que sea un mérito, sino lo digo como falla, porque en realidad en pandemia andaba caranchando por todos lados, recorriendo el país, haciendo campaña, y no se le emitía ninguna orden, no se la detenía. A Facundo Castro se lo detuvo en Bahía Blanca por violar la cuarentena y terminó desaparecido, y después aparece muerto. O sea que hubo gente que perdió la vida por eso. Sin embargo, ella andaba por todos lados, totalmente libre. Cuando vos preguntabas algo en alguna fuerza de seguridad, se sentían identificados con Bullrich. No le hacían la venia con Sabina Freire, que era la ministra de Seguridad. Claro, o sea, siguió teniendo injerencia, un respeto dentro de eso, porque eran los que a ella le respondían. Entonces me parecía que Bullrich era la que más campaña había hecho, y la que, viendo cómo todo venía, está bien, no llegó a presidenta, pero fue parte y sigue estando como ministra de Seguridad, dentro de una estructura que no era descarada. Es más, hasta si estaba más, hasta tal vez estaba de ministra de Seguridad también. O sea, no descarto nada, porque en realidad como se venía dando todo, cualquiera podía terminar dentro de alguna alianza y siendo... Digo esto porque Bernie, en el momento que estaba como ministro de Seguridad, salía diciendo que hablando bien con Patricia Bullrich, hablando bien de Milei, entonces ya había tornado un tono la campaña electoral del último tiempo, que cualquiera podía ser amigo de cualquiera. Aníbal Fernández, si ve la agenda de Patricia Bullrich, cuando viene a Bariloche y hace una campaña, hace una marcha, Patricia Bullrich, un domingo, diciendo que es por los buenos vecinos y todo, que son en la zona de Mascardi, y a los 2 días viene Aníbal Fernández y hace un allanamiento en el cual le salió recontra mal, porque la verdad que si no podés agarrar a 10 personas que están en un lugar, y se lleva detenida a mujeres, una estaba embarazada, toda esa pantomima que pasó, bueno, fue siguiendo lo que hacía Patricia Bullrich, sin ninguna necesidad. A tal punto de que pasa el intento de magnicidio de la vicepresidenta, o ex vicepresidenta, Cristina Fernández, y no es capaz de hacer algo ahí, con total impunidad. Entonces ya cuando va avanzando todo eso, y el año pasado, 3 días antes de las elecciones, lo matan a Facundo Molares en el medio del obelisco, y dicen, se infartó solo, decís, bueno, listo, ya está, o sea, puede venir cualquiera acá y hacer cualquier cosa. Entonces, a mí no me parecía descabellado, perdón que le hice tan larga la respuesta, pero es para entender que mi temor era que Patricia Bullrich volviera a estar. Y sobre todo porque hubo una ventana para que Patricia Bullrich fuera investigada y fuera indagada. Una, por la causa de espionaje, en la cual Rafecas nunca la llamó a declarar, y sobre todo esto de que si Aníbal Fernández hubiese seguido la denuncia que había hecho Sabina Fede contra la Gendarmería, también hubiese estado en graves problemas Patricia Bullrich. Sin embargo, nadie hizo nada, todos miramos para otro lado, y hoy Patricia Bullrich está también por responsabilidad de un sector que se dice ser nacional y popular. Y a su vez, Sergio, esto en el plano político, pero en el plano comunicacional, recién te escuchaba hablar de las mentiras de la causa y vos las ibas desmintiendo. Hay un periodista, bueno, por llamarlo periodista, pero que tiene una inquina muy grande con el caso de Santiago y que todo el tiempo está replicando esas mentiras en Twitter. La de los 55 peritos en la autopsia es una. ¿Crees que el relato que se construyó o el sentido común que se construyó alrededor de la causa en estos 7 años es ese? ¿Prevalecieron las mentiras o que la gente sabe verdaderamente qué pasó? ¿Cómo te sentís con cómo está la causa en el humor social, por así decirlo, en lo que se sabe, en lo que no se sabe? No, en realidad sí fue una instalación, o sea, hay dos temas, ¿no? Se hago primero. Sí. Primero era, en la búsqueda de Santiago, era deshumanizarlo. Era el hippie roñoso, el fumón, se fue del país, está en otro lado. Era como que era alguien que no existía.
prácticamente. Primero. Después era todo eso. Después cuando aparece y se muestra la foto, se viraliza la foto, pues si nos ponemos a ver, todos los casos que hay emblemáticos tienen que tener y mostrar como que fue alguien que es un criminal, que está deshumanizado, se lo muestra en las peores condiciones. No lo voy a comparar obviamente con el Che Guevara, ni mucho menos, ¿no? Pero si ponemos a ver todos, o dictadores, todos aparecen y tienen que mostrar la foto como que está derrocado, ya está ahí en lo último, en lo más bajo que hay. Eso pasó primero con Santiago. Al seguir nosotros, lo hago por ahí con mi abogada, en este caso empieza contra mí. Y arranca con una instalación no solo de periodistas, sino de políticos. Tanto sea Iglesia, Waldo Wolf, todos los mismos que están, la misma Patricia Bullrich, con el tema de, insisten en que es desaparición forzada porque para seguir cobrando. Sí. O sea, algo que no es que hubo un juicio. Entonces, ahí empieza el tema de la plata. Es decir, que todo uno lo hace por plata. O sea, son todos chorros, somos todos chorros, todos vivimos del Estado, bueno, todas las cosas que se van gestando. Y arranca con esto. Se ahogó solo después y deja de cobrar, deja de robar al Estado. Son las dos frases. Ahora, otra cosa no hay. O sea, no tienen otra cuestión. Y en eso estamos viendo que decís, che, 7 años, hay mucha gente que creció con esto. Entonces, ya le llega eso. Listo, no importa, se ahogó. Entonces, Santiago se ahogó en el medio de la Ruta 40, donde no tenías acceso a nada. Y ahora yo me pregunto, digo, si el intento de magnicidio, si lo de Facundo Molares, si todas las represiones que pasan en Capital Federal, donde suben las motos, te detienen como a 30 y pico de personas en la última marcha, y te dicen que son todos terroristas, que se lo merecen, ¿qué es lo que pudieron haber hecho en el medio de la Ruta 40, donde tenían todo el tiempo del mundo, no había ninguna filmación, tenían toda disposición? ¿Cómo haces para revertir eso si en plena capital, donde vos lo estás viendo, le tiran gas pimienta a un jubilado y no les importa nada? Sí. ¿Cómo haces para decir, che, ¿sabes qué? No se ahogó solo, no estaba en el lugar, estuvo, no sabemos dónde lo tiene? O sea, es imposible mediáticamente ir contra todo eso. Y lo de los periodistas, no sé, ayer me salió uno también que siempre tiene algún problema con lo mismo, pero bueno, no sé si te referías a Feynman o algún otro, que se me pase, pero siempre son de los mismos actores en este sentido. Ahora, ninguno tiene la capacidad porque nunca me sentó al lado a preguntarme, o sea, desde el bardear sí, pero después no resisten un archivo. ¿Irías si te invita? Hoy, él tendría que ir a otro lugar, o sea, yo no me sentaría en su mesa, digamos. Claro. Pero sí, podemos hacerlo en otro lado, no tengo problema. Pero en realidad, si no te va a cortar o no te va a sentar con un montón de gente que es pésima, yo no tengo problema, porque en realidad está buenísimo debatir, pero está buenísimo que escuche, no que tener un cassette y repetir y que te corte, porque en realidad ver cómo bardeaba, me acuerdo a Ofelia Fernández, cuando estaba en el centro de estudiantes y bardeaba a los pibes, que no tenían nada que ver, de una manera tan soberbia, bueno, no es una persona que pueda resistir un debate con alguien, sobre todo con el hermano de una víctima, al cual está todo el tiempo burlándose de esa muerte. Entonces ya deja de ser algo lo que pasa es que si es un debate honesto, si es un debate honesto y uno quiere buscar la verdad honestamente y se atiene a los hechos, si fuera así, es una cosa. Lo que pasa es que esto es otro tema. Ellos son operadores políticos, digamos. Es una construcción. Ellos saben qué es verdad y qué es mentira, pero igual hacen lo que hacen, ¿no? La verdad que es nefasto. Y hay algo, profe, también que es triste en esto también de la libertad de expresión, que todos los casos que son de interés público, cualquiera puede decir cualquier cosa. Entonces, porque algunos se deben preguntar, bueno, ¿por qué no le haces juicio si está mintiendo? Porque no hay manera. O sea, yo ya me asesoré un montón de veces, un montón de cosas, entonces cualquiera puede decir cualquier cosa
en relación a lo vinculado con Santiago, obviamente hay otras cuestiones que decís, che, yo siempre estoy con otras prioridades, pero bueno, entonces en eso roza todo, donde te pueden meter dentro de la misma bolsa que sos chorro, porque esto no lo dice él, lo dicen otros replicadores que no son conocidos en redes. Claro. Porque si no, ahí sí, sería que está diciendo algo fuera del caso, ¿no? Entonces, pero sí, lo dice Wolf, vuelve a estar. Ahora, también en esto hay que hacer un mea culpa, que cuando se propone decir, bueno, a ver, diputados, diputadas, dentro del Congreso, ¿no se le puede hacer algo a todas estas personas que dicen barbaridades? Porque hace 2 años también salió uno diciendo que yo era asesor en el Senado, no pasó absolutamente nada. Tiran cosas y van quedando y no les importa nada. Entonces, en ese sentido también es que hay un desgaste y es muy desigual la lucha, porque decir que claro, de este lado soy un niato que está solo, digo solo porque en verdad no es que tengo una estructura, no estoy en un sindicato, no tengo una organización. Es difícil pelearla contra este gran mundo que hay que es muy poderoso. O sea, cuando en un momento, me acuerdo que lo primero, ¿no? Cuando Babi Echecopar sale una vez y cuando vos mirabas decía, figuraba como operador no operador, como empleado de una radio. No tenía algo atrás. Entonces, bueno, es ¿cómo te metes con alguien así? O sea, claro, lo más probable es que tengo yo todo más para perder que alguna otra cuestión. O sea, tienen mucho respaldo y a veces es difícil, y esto también tiene que ver con esto de leyes, que en esto de a veces por ahí o pensar que estábamos como superados en poder hablar, y esto de la libre expresión termina perjudicando que se torne todo para otro lado. Y después, cuando ahora vemos que sale Milei y le dice que al Papa que es el maligno en la tierra, el otro es comunista, dice barbaridad, el otro es chorro, le dice a la mujer del presidente de España, y no pasa absolutamente nada. ¿Qué queda para mí? O sea, ¿qué hago? O sea, es imposible ir en contra de eso cuando ya está instalado y naturalizado que cualquiera puede decir cualquier cosa. De todos modos, Sergio, la verdad que lo estás manejando con mucha entereza en estos 7 años, así que mi admiración obviamente por eso, te agradecemos mucho por estos minutos y cualquier cosa vos sabés que siempre tenés las puertas del Destape abiertas. Bueno, y les agradezco mucho también por la libertad y el tiempo de poder contar todo, más que nada una terapia, así que buenísimo, les agradezco y gracias por mantener vivo el reclamo de Santiago. Muchas gracias a vos, un abrazo enorme. Saldrá a la luz. Gracias a todos. Seguramente, ojalá así sea, que se haga justicia. Estén bien. Sergio Maldonado, aquí charlando con nosotros en Argentina Política. Vamos a un breve corte y seguimos con más hasta las 10.